Seguimos adelante en Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor senador del MPP, Ernesto Agassi. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, buenos días. Es un gusto estar contigo. Bueno, igualmente para nosotros. Cuando asoma hoy a la jornada, seguramente va tomando nota de algunos titulares de prensa, de las audiciones radiales, también de los informativos en la televisión, y otra vez esa luz amarilla importante con respecto a la inflación. ¿Qué primera lectura hace de esta inflación del 8,9%, bordeando el 9%? Que es muy negativa, es muy peligrosa. En realidad la inflación es el gran enemigo de los trabajadores y de la gente con ingresos fijos. El esfuerzo que ha hecho el gobierno ha sido considerable, está siendo considerable. Se gastan cientos de millones de dólares de reservas. En realidad nunca tuvimos tantas reservas en dólares para tratar de parar este asunto. Pero bueno, esto el equipo económico lo está considerando en su profundidad. La inflación en el Uruguay no es como en otros lados, no se puede combatir en forma simple. Nosotros somos una economía abierta y en gran parte la inflación que tenemos es importada. Porque cuando suben los precios internacionales a nosotros nos impacta, cuando sube el petróleo a nosotros nos impacta. Somos una economía muy chica, en ese sentido tenemos un problema grave. Y las medidas que se pueden tomar, que se han tomado hasta ahora, que han sido sobre todo tratar de cambiar la relación entre los pesos y los dólares en el mercado, para que cada dólar no valga tan poco. Claro. Digamos, porque hay un motivo interno de la inflación, que es la revalorización del peso. O sea, la economía nuestra está andando muy bien. Siempre las economías que andan bien, su moneda vale más. Ahora, si la moneda nuestra vale más en relación a los dólares, ahí tenemos un problema. Bueno, usted decía al comienzo las decisiones del equipo económico. Si fuera pícaro, que no lo soy, diría, ¿cuál equipo económico? El equipo económico de gobierno es uno, que tiene muchos componentes. Ahí está. Aquí juega el Banco Central, sobre todo en estos temas, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento, que es la responsable de los planes de gobierno y de organizar sobre el territorio el funcionamiento económico del interior del país con los gobiernos departamentales. Eso es una sola cosa. A ver, precíseme un poco más sobre ese aspecto, sobre el rol que tiene la OPP y el Ministerio de Economía. Usted dice que la OPP un poco está encargada de la economía de las regiones, de los departamentos. La OPP es la que prepara el presupuesto nacional, es la responsable de los planes de gobierno y, en segundo lugar, es la responsable de todas las inversiones y el funcionamiento económico en el interior del país junto con el Congreso de Intendentes en este momento. Eso lo establece el artículo 230 de la Constitución. En función de esa responsabilidad de la OPP, ¿está entonces la decisión del Ministerio de Economía supeditada muchas veces a la oficina? No, está articulada. En el Uruguay nosotros tenemos un solo Ministerio de Economía y Finanzas. Es común en los países más grandes y más desarrollados que haya un Ministerio de Finanzas que se encarga de la hacienda pública. De hecho, en nuestro país se llamaba Ministerio de Hacienda, Claro. antes, ¿no? Y un Ministerio de Economía que se encarga de otras tareas que no son las finanzas. Nosotros tenemos un ministerio solo. Y se creó en el Uruguay, hace 50 años, una oficina que tiene rango ministerial, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El planeamiento y el presupuesto son actividades económicas que se complementan con lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas y con el rol regulatorio que tiene el Banco Central. Tienen el mismo rango. Sí. Porque usted sabe esta discusión, este debate muy fuerte que se ha instalado respecto a las visiones económicas, aquello de los dos equipos, las divergencias a tal punto que el Consejo de Ministros fue muy tenso, más allá de que después el presidente Mujica intentó un acercamiento con Fernando Lorenzo y que creo que lo alcanzó. Entonces a eso apunta la pregunta. ¿Usted ve que están conciliando posiciones o que hay confrontación? Por ejemplo, en materia impositiva, que a usted le preocupa mucho. Sí, y trabajo mucho en eso también. ¿Quién fija la materia impositiva? El gobierno. Todos son secretarios de Mujica, para que quede claro, que sea quien sea. Y en realidad, cada uno de los ministerios hace sus aportes, hace su planteo. En materia económica, ¿es importante o no es importante el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, que hace sus planteos y que juega un rol importante para esa parte de la población sobre la que se vienen desarrollando programas desde hace 8 años?
¿Cómo puede funcionar la salud pública si no es con el FONASA y un financiamiento que está muy vinculado a lo que cada uno de nosotros aporta para la salud y lo que recibe de las arcas públicas? Me parece que no se puede ver, un gobierno no es una federación de ministerios. Un gobierno es un gobierno que tiene secretarios que se encargan de cada una de las áreas. En este periodo de gobierno empezó una expresión organizativa del Estado que no es solo entre ministerios, también es entre áreas programáticas. Incluso en la ley de presupuesto eso estaba. Un área programática es un área de acciones en la cual participa el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio el MIDES de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura. Las áreas programáticas en realidad son los objetivos que queremos lograr, para lo cual cada ministerio pone lo suyo. No debemos ver a los ministerios como republiquetas en paralelo. ¿Economía era un superministerio últimamente desde su punto de vista? En realidad nosotros tenemos una historia con el Ministerio de Economía que en los años de las crisis del Uruguay estancado, es Uruguay que ya quedó atrás por suerte, Economía era el que tenía la varita de decir esto se puede y esto no se puede. O sea, nadie podía decir nada en los gobiernos anteriores si no era con que el Ministerio de Economía lo permitía. Ahora, como muy bien lo dice el ministro Fernando Lorenzo, la expresión económica del gobierno es el respaldo para llevar adelante los planes que se trazan en el gabinete social, en el gabinete productivo, en el gabinete de la seguridad. En realidad, hoy la economía está al servicio de los objetivos que se traza el gobierno, y ese es el lugar que le corresponde a la economía. Por tener la caja no manda, por tener la caja respalda lo que se decide entre todos. En esa lógica, explica usted esos choques internos que hubo. Y lógicamente, primero que el Frente es una fuerza diversa ideológicamente, y después de última instancia, aunque hagamos un programa, como participan personas, cada una pone lo suyo, sus puntos de vista. El asunto no es que hayan diferencias, yo lo pienso para todos, en la sociedad, en los centros de enseñanza, en la salud. El asunto es qué hacemos con la diferencia. Si ponemos una cosa contra otra o si ponemos lo que aporta uno más lo que aporta el otro. ¿Y hoy qué está pasando o qué sucedió ayer en todo caso? Y en particular en el gabinete productivo se están discutiendo cómo resolver esta sentencia de inconstitucionalidad que decretó la Suprema Corte de Justicia en relación a la ley del ISIR. Y lo que están haciendo los integrantes del gabinete productivo, que son el Ministerio de Economía, la OPP, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Turismo, que son todos los que integran la actividad productiva, es ver de qué manera se cambia la ley que fijaba el impuesto a los grandes latifundistas por otro cuerpo legislativo que dé la recaudación que se precisa, pero que desestimule la concentración de la tierra. Me voy a detener más adelante, como comprenderé en ese asunto. Antes que nada, querría, en todo caso, volver sobre lo que usted ha señalado y sobre los frentes que tiene hoy el gobierno para afrontar en este último tramo. ¿Para usted es prioritario el control de la inflación o acaso la distribución del ingreso? Una mejor distribución del ingreso. Las dos cosas son importantes, cada una a su nivel. Producir una sociedad más justa, más equilibrada, una sociedad de bienestar, es un objetivo a largo plazo del gobierno, lo viene cumpliendo con mucha eficiencia desde que asumió el Frente Amplio, y eso va a seguir por mucho tiempo, porque lograr una sociedad más igualitaria es una gran tarea que no se agota en 5, ni en 10, ni en 15 años. Ahora, para eso hay que saltar muchos puentes. El puente de la inserción internacional, el puente de la transformación del aparato, la transformación estructural del aparato productivo nacional, el puente de los avatares que nos ofrece la situación internacional, la cantidad de inversiones que están viniendo. Mire que el gobierno de Estados Unidos, después de la discusión entre republicanos y demócratas, está emitiendo por mes 40.000 millones de dólares. Eso tiene consecuencias en todo el mundo, también para los americanos, porque les quita competitividad. Y a los países chicos que andamos también nos afecta. ¿Qué le responde a un empresario que eventualmente pueda llegar a decirle: Ernesto, mire usted que con estos anuncios de toqueteo de la matriz impositiva para las inversiones, de estar revisando ese sistema, se están modificando las reglas de juego y hasta de pronto puede llegar a ir contra el discurso que pronunció el propio presidente en el CONRAD ante los empresarios? No se están modificando nada las reglas de juego, se están ajustando a la realidad. ¿Cuál regla de juego? Los impuestos que pagan los que tienen beneficios extraordinarios en el Uruguay son muy modestos.
Si usted hace una comparación internacional, la renta marginal máxima en el Uruguay paga 25%. En Estados Unidos, después del acuerdo de demócrata y republicano, paga 39,6%. O sea, en realidad no se pueden quejar. Por algo los inversionistas vienen acá. Ahora, que nosotros estemos dando respuesta a las situaciones internacionales también le conviene a los inversores, porque eso da una estabilidad y una credibilidad en la economía que permite que sus inversiones le den los beneficios que ellos esperan. El intendente Zimmer decía el otro día algo parecido a que le daba un poco de vergüenza ajena ver los nombres que estaban detrás de este reclamo ante la Corte. ¿Tiene la misma sensación? Y yo la sensación que tuve cuando vi la lista, en realidad, es que no son, digamos, los sectores económicos más dinámicos de la economía. No son los sectores que uno ve atrás de los emprendimientos importantes en el país, los grandes emprendimientos comerciales, los emprendimientos de la transformación de la matriz productiva, del sector automotriz, de la biotecnología. Ahí están los viejos apellidos de las familias dueñas de la tierra en el lugar. En realidad, cuando vi la lista dije, pucha, esto parece que hace 50 años que se hizo esta lista, porque son los mismos apellidos de siempre. En realidad fueron los grandes propietarios de tierra que hoy no ocupan el lugar en la economía nacional que ocupaban antes y que están reclamando por pagar menos impuestos, lo que siempre reclamaron. Claro. Ahora, el caso paradigmático, el que determinó que se disparara esta decisión de la Corte Suprema, es de una persona que incorporó tecnología, que tiene más de 80 años, que está en el departamento allá de Artigas, ¿no? El límite creo con el departamento de Salto, que laburó toda la vida en la tierra y sin embargo se encuentra afrontando esta situación, bueno, que ahora le resulta favorable. ¿No considera que también allí hay que separar la paja del trigo? Sí, sí, me parece que hay que ser claro en esto. Esa persona paga hoy, no conozco su establecimiento, pero por el apellido y la zona tiene un beneficio de $120 por hectárea. Está pagando $4 de contribución inmobiliaria hoy. Y poco le va a hacer si lo que tiene por arriba de 2.000 hectáreas, porque no paga por toda su superficie, sino lo que tiene por arriba de 2.000 hectáreas, que creo que es bastante poco, va a pagar además $8 por hectárea. En realidad, él se debería sentir como otros grandes propietarios con los que yo he hablado, contento de que parte de los buenos resultados económicos que él tiene los va a compartir para hacer un Uruguay mejor, porque un Uruguay mejor y más equilibrado hace a la felicidad de sus hijos. Ernesto, a quienes estuvieron trabajando este asunto, les habían señalado la eventualidad de que fuera declarado inconstitucional como finalmente aconteció. ¿Por qué siguieron avanzando? En realidad, en la Suprema Corte de Justicia hubieron dos versiones sobre esto. Hay una versión de una parte de la cúpula judicial, digamos, que considera que es inconstitucional, y hay una versión que considera que es constitucional. El señor fiscal de Corte, que hace el análisis previo, lo elevó a la Suprema Corte con un informe diciendo una recomendación de que se considere constitucional. El doctor Pérez Manrique lo considera constitucional. Es muy buena la sentencia, es media larga de digerir, ¿no? Porque da las razones de las dos campanas, incluso los propios ministros, que tienen una larga trayectoria, en su informe dicen, si el gobierno quisiera aplicar un impuesto, tendría dos caminos, tendría que hacer esto y esto y esto. O sea que, en realidad, ponerle un aporte para la sociedad a los grandes tenedores de tierra es algo que el gobierno lo puede hacer bien. Bueno, la Corte Suprema les dio pautas, que son las que están transitando ahora. Eso es lo que está transitando el gabinete productivo. Usted dijo algo así como, no recuerdo exactamente, pero mencionó, ¿cómo puede ser que 4 personas estén trancando o trabando la acción de 2 poderes del Estado? Sí. Pero está en la Constitución que esa gente tiene que estar integrando la Corte Suprema. Sí, sí. Yo respeto mucho la decisión de la Suprema Corte de Justicia, pero no estoy obligado a callarme la boca. No, desde ya. En una sociedad democrática, el Poder Legislativo discutió esto, aprobó una ley, el Poder Ejecutivo había tenido la iniciativa y la promulgó, son 2 poderes del Estado, y el Poder Judicial, con la participación de 4 integrantes, porque hay otros integrantes del Poder Judicial que están de acuerdo con la constitucionalidad de esta ley, resolvió, en realidad no resuelve que es inconstitucional, resuelve que esta ley no es aplicable en función de ciertos contenidos de la Constitución. Yo leí con mucho cuidado la sentencia, es muy enredada,
leerse todas esas páginas y tratar de entender por qué dicen que es inconstitucional, es muy enredada la redacción. Pero bueno, deciden que es inconstitucional. Pero sugieren un camino. Claro, pero es un poder del Estado. En eso estamos. No son cuatro hombres atentando contra la acción de dos poderes del Estado. No, es un poder del Estado donde estas personas son mayoría. Yo creo que los poderes del Estado tienen la siguiente característica, que en América Latina se está discutiendo mucho, han habido muchos seminarios en los últimos tiempos. Uno dice, la República se compone de 3 poderes independientes. Y normalmente nos acordamos todos que son 3 poderes que son independientes, cada uno tiene su quehacer. Ahora, creo que el Estado es uno, y esos poderes, además de la independencia que puede reclamar cada uno para sí, tienen la obligación de funcionar en armonía, y hay un principio fundamental que los constitucionalistas cada vez le están dando más importancia, que es el equilibrio entre los poderes, a lo cual todos ellos deben tener una actitud positiva hacia el equilibrio. Eso no quiere decir que los señores integrantes de la Suprema Corte de Justicia cambien las razones que ellos piensan que son valederas, ¿no? Pero me parece que en vez de ponerse de espalda a los poderes entre sí, de a rato tendrían que ponerse de frente y ver cómo hacen las cosas mejor para el país. ¿De ahí a insinuar juicio político no hubo un trecho demasiado largo? No, no hubo un trecho largo. Bueno, nosotros no anunciamos juicio político. No, pero se sugirió como una de las posibilidades. Sí, digamos... Pero diga, si le quitaron revoluciones a ese planteo, también está bien. No lo tuvo de entrada. Nosotros queremos saber bien cuándo se trasladó a la jueza Mariana Mota. Era una decisión relativamente corriente trasladar a los jueces en la Suprema. Esto tiene una historia muy larga, porque en un tiempo los jueces estaba prohibido trasladarlos en el Uruguay, porque lo que hacía el gobierno a principios del siglo pasado, cuando un juicio iba a salir contra el gobierno, cambiaba el juez. ¿No? Entonces hay una ley de 1907 que esto lo flexibilizó y llegamos a la normativa constitucional que hay hoy y las leyes que regulan cómo se cambian los jueces. Se cambió un juez. Después aparece la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad. ¿A quién van a convencer que el traslado de la jueza no tuvo nada que ver con la decisión de la ley interpretativa de la caducidad? En realidad están vinculadas, porque cuando se sanciona la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad, lo que dice la Suprema Corte de Justicia en un comunicado de 3 puntos, conscientes de la repercusión social que tiene esto, hacemos este comunicado, nunca hacen un comunicado, ¿no? Y en el punto 3 dice que los juicios tendrán el tratamiento en los juzgados que los señores jueces, aplicando el criterio jurídico. Entonces era evidente que debían trasladar a la jueza Mota, que ha sido una jueza muy defensora de la normativa internacional en materia de crímenes de lesa humanidad. Y por eso no le pidieron opinión al fiscal de corte, por eso lo hicieron a la carrera. En realidad me parece que... Ahora, esta señal de sospecha sobre un poder del Estado, la insinuación de que podía alcanzarse a un juicio político, ¿no es también desacreditar institucionalmente al país? No, porque me parece que lo que desacredita institucionalmente al país es que no se cumplan las obligaciones que el Uruguay tiene por haber firmado convenios o acuerdos internacionales. El derecho internacional está por encima de la legislación local. Es que nos estamos quedando pegados. Las noticias que están circulando a nivel de Naciones Unidas, de los organismos internacionales, es muy grave lo que se decidió. Sí, lo decía Conde acá el otro día. Lo que se decidió, significativa, hoy en día, permítame poner un ejemplo, Castro. Si hoy aparece en el Uruguay un criminal nazi que fue el responsable de haber instalado cámaras de gas en un lugar donde murieron mucha gente. En realidad, con este criterio de la Suprema Corte de Justicia, diría que no se le puede juzgar, porque en el momento que él instaló la cámara de gas, los crímenes de lesa humanidad todavía no se habían resuelto. Entonces, hay tipos de delitos para los cuales el tiempo y el espacio no tienen importancia, no cuenta, porque son delitos que van contra la esencia de la humanidad. La desaparición forzada, por ejemplo, que persiste en el tiempo. Y hay gente que piensa que los tribunales de Nuremberg no fueron válidos porque se asentaron en una legislación que cuando se cometieron los crímenes de la Segunda Guerra Mundial y los genocidios todavía no eran delitos. Bueno, es una discusión muy de fondo. Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿No es injerencia en asuntos internos de un país? Es opinión. Si tiene alguna acción sería injerencia. Me parece que
todos miramos las cosas que pasan en todos lados. Yo también miro las cosas que pasan en Argentina, que pasan en Brasil. Pero que una presidenta critica decisiones de un poder del Estado uruguayo. Yo no lo haría, pero bueno, la respeto. Bueno, reformar la Constitución. ¿Sigue pensando en que es una vía, por ejemplo, para esta cuestión que hablábamos antes del ISIR? Mire, los impuestos sobre la tierra fueron una negociación entre blancos y colorados. Porque enseguida de la Segunda Guerra Mundial, los blancos opinaban que todos los impuestos sobre la tierra deberían ir a los gobiernos departamentales, que era donde el Partido Nacional era fuerte, claro. Y el Partido Colorado quería mantener parte de los impuestos de la tierra para las políticas nacionales. Esto se discutió en una comisión, la Comisión de los 15, que funcionó para la reforma constitucional del 52. Se siguió discutiendo, se siguió discutiendo. Al final, Jiménez de Arecha, que es el gran constitucionalista, dice que se negoció. Los impuestos sobre la tierra urbana y suburbana son de las intendencias, pero el gobierno nacional puede poner un adicional, lo que ese adicional nunca puede ser más grande que lo que cobran las intendencias. O sea, negociaron cuánto puede cobrar el gobierno y cuánto los gobiernos departamentales. Esto es una historia que ya tiene muchos años y hoy estamos en otro Uruguay. Me parece que estas negociaciones entre unos y otros ya fueron, ahora tenemos una reforma tributaria asentada sobre otras bases y un país distinto. Creo que esto hay que cambiarlo, pero la reforma constitucional no hay que pensarla por esto. La reforma constitucional es necesaria porque estamos en otro país, hay capítulos enteros que nuestra Constitución no tiene. Por ejemplo, el ambiente. Necesitamos, hay todo un debate que se va desarrollando con el tiempo, porque son cosas que cambian. Pero debe estar asentado eso en la Constitución, sí, desde su punto de vista. Sí, y muchas otras cosas que tenemos que revisar. Ahora, eso es una obra cuidadosa, tiene que haber una asamblea constituyente realmente representativa de la ciudadanía. Ahora, Lucía Topolansky, el otro día, la primera senadora, decía, bueno, pero la Constitución, tenemos que reformar la Constitución porque no puede ser que el derecho a la propiedad esté por encima del derecho de las personas. Y el derecho a la vida es un derecho esencial y eso hace, si bien nuestra Constitución tiene establecido el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo, me parece que son cosas que los constitucionalistas nos dicen, miren, el Uruguay cambió mucho. No está encima de lo Las político, reformas constitucionales que nosotros hemos tenido han sido reformas electorales. Sí. No, vamos a pensar una cosa más de fondo y actualicemos el país. Bien, no es poner lo político por encima de lo jurídico, esa frase que usted conoce tanto. No, en absoluto. Hay que poner lo jurídico a tono con el tiempo. Y en el mundo han cambiado muchas cosas en el último siglo como para mantener con la misma Constitución. Bueno, le voy a mostrar un tramito de la nota que hice con Álvaro Vega, el ex compañero. Sí. Ex compañero. No, compañero sigue siendo. Vamos a escuchar. Yo creo que dar títulos de político en ningún lado se dan. Uno lo desempeña mejor o peor, según su habilidad, capaz que yo no tenía. Ahora, hay cosas que, si para ser político no tenés que hablar, tenés que callarte y mirar para otro lado, no estoy dispuesto. El MPP se ha transformado en una organización llena de políticos profesionales. Eso lo hablé con algunos compañeros, tampoco fui y lo dije en la orgánica, pero el MPP no es un confesionario, donde uno va y confiesa sus penas. Claro, no es un confesionario, pero cualquier organización política no tiene mecanismos internos como para resolver estas circunstancias. Bueno, deberían tener, creo que no funcionan, porque entre otras cosas uno va a decir esto ante quienes están en la situación. Bueno, Vega más adelante además habla de un revolcón histórico, Esteban Pérez dice que es una agencia de colocaciones. ¿Cómo interpreta todas estas señales desde la interna, Ernesto? ¿Por qué no le hizo una nota a Sergio Abreu cuando se fue de Alianza Nacional o a Gallinal cuando se fue de la UNA? Han pasado todos en esas circunstancias por acá. Naturales. Vega tiene derecho a tener sus opiniones. Un día él decidió que el MPP era su casa. Y entró a trabajar, hizo una militancia muy importante, salió diputado departamental, trabajó mucho. Y un día él está desconforme con el MPP y se va. Tiene todo el derecho, el mismo derecho que tuvo a entrar, tiene para salir. Se va adjetivando. Y bueno, eso depende de él. En realidad nosotros estamos tratando de construir el mejor MPP que podemos. Quizá no acertamos en todas las cosas, pero
El asunto es si lo construimos entre todos o si formamos medio como un sindicato para quejarnos del MPP siendo del MPP. Eso lo decide él. Es una decisión personal de él, de que no se siente cómodo. Por suerte hay miles de compañeros que estamos trabajando para construirlo. ¿El enamoramiento del poder le llegó al MPP? Como digo, usted ha sido, porque lo conozco desde hace bastante tiempo, muy autocrítico muchas veces, ¿no? O sea, esa cuestión de estar en el poder, ¿no les hace desatender mecanismos internos, la gente? Primero, en el poder no estamos. ¿No? Tenemos una representación en la banca, pero el poder está en otro lado. Nosotros no tenemos grandes empresas, no tenemos bancos, no determinamos en las cosas que son el reparto de la torta real en este país. Estamos instalados en el sistema político, donde podemos adoptar decisiones políticamente. Yo creo que no. Me parece que nosotros seguimos siendo los mismos. Tenemos una responsabilidad muy grande. Me parece que seguimos respondiendo a nuestros orígenes, cada uno de nosotros, y lo hacemos con coherencia. Lo que pasa es que seguro, a pesar de representar los intereses de los trabajadores, de la mayoría del pueblo, de estar siempre pensando en los sectores excluidos de la sociedad, nos tenemos que poner a discutir leyes de fideicomiso. Bueno, es una responsabilidad que antes no la habíamos tenido nunca, y estamos muy contentos de hacerlo. Bueno, una final, pero a cuenta de desarrollarla porque sé que le interesa mucho el asunto. ¿Está de acuerdo con asociarse con un frigorífico, por ejemplo? Que el Estado se asocie a un frigorífico, el de Durazno específicamente. A mí me parece que el Estado tiene que elegir muy cuidadosamente las actividades económicas en las que participa, porque cuando el Estado decide participar en una empresa, somos todos los que participamos, porque si pierde, perdemos todos, y si gana, ganamos todos. Entonces, y me parece que las actividades económicas productivas es mejor que se razonen, que se enfoquen con una lógica empresarial. El Estado me parece que el rol que tiene es otro. El Estado tiene que regular, tiene que crear las normas, y puede participar como motor de arranque, pero no como actor económico, porque el Estado no es para eso. Ya lo ha demostrado en muchas actividades económicas. ¿esto vale para el frigorífico y para Aratirí, Agassi, por ejemplo? En realidad en Aratirí puede funcionar como motor de arranque con estas iniciativas que están teniendo algunos privados, de que el hierro que se saque, en vez de exportarlo como roca enriquecida, empecemos a desarrollar una industria siderúrgica. Si el Estado puede dar una mano en eso, como lo está dando con la producción de biocombustibles, bueno, entonces me parece bien que lo haga, pero no que se convierta en un empresario del hierro, porque me parece que eso mejor que lo hagan los empresarios. ¿Para el modelo futuro de Pluna, por ejemplo? Ayuda, pero que lo hagan los trabajadores. Muchas gracias, como siempre. No, por favor, un gusto. El señor senador Ernesto Agassi estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.